Perfecto. Buenos días con todos y todas. Hoy día vamos a trabajar el primer módulo relacionado con los delitos de corrupción. Vamos a incidir básicamente en los aspectos generales relacionados con este tipo penal, así como algunos lineamientos que deben considerarse para el tratamiento de esta, de esta modalidad de delictivo. ¿Ok? Los delitos de corrupción, como todos sabemos, están incorporados dentro de lo que es los delitos contra la administración pública. Y siendo ello, tiene algunas particularidades respecto al nivel de autoría que vamos a trabajar hoy día, pero también está enmarcado dentro de un aspecto mucho más amplio, que es el de un conjunto de normas internacionales, un conjunto de normas internacionales que obligan al Estado peruano a generar un marco de protección penal frente a supuestos de corrupción. ¿Ok? Seguramente estas normas internacionales van a ser muy comentadas en estas semanas, porque una de ellas, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que la vamos a mencionar ligeramente en el desarrollo de estas sesiones, está vinculado a un documento que ha sido presentado por la Fiscalía de la Nación hace poco más de una semana, en donde se señala que en consideración a esta norma, la norma anticorrupción de Naciones Unidas, la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas, que establece que cada país debe establecer mecanismos de combate contra la corrupción, que estos mecanismos no pueden obviar a ningún funcionario, por más alto cargo que éste tenga. Entiende la Fiscalía de la Nación que el artículo 117 del, de la Constitución, que establece un conjunto de supuestos para el inicio de una investigación, de desarrollo de un proceso penal, debe ser complementada con esta norma anticorrupción, de tal manera que a los supuestos del 117 se deben agregar los de corrupción. ¿Okay? Este control de convencionalidad planteado por los profesores Luciano López, César Azabache y otros, que son los que dan sustento a sustento inicial, doctrinario, interpretativo a esta posición de la Fiscalía de la Nación, va a ser materia de controversia en las próximas semanas o meses. Es más, de hecho, ya hay un debate planteado, ¿no? Hay algunas personas que plantean que la Constitución no puede ser complementada ni interpretada en correlación con un instrumento internacional como la Convención, porque la Convención tiene un rango inferior, porque no es una convención o un instrumento internacional sobre derechos humanos. Y hay otros que consideran que, por el contrario, la Convención, al ser dada por Naciones Unidas y entendiendo los fundamentos de la misma, sí corresponde a una norma internacional de derechos humanos y por lo tanto parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto complementan la Constitución y aquello que la Constitución no desarrolle. Según esta interpretación, el artículo 117 debe ser, valga la redundancia, complementado con esta norma. Y por ende, resultaría posible que funcionarios como el presidente de la República puedan ser procesados durante su mandato o ante la existencia de indicios suficientes que permitan la existencia de una causa probable en materia de actos de corrupción.
¿Ok? Vuelvo a repetir, este es un tema bastante interesante desde el punto de vista del debate jurídico. No es un tema pacífico y claro, no hay que poner en duda tampoco que esta se da en un contexto en el cual los apasionamientos políticos también juegan. Pero bueno, solo para explicarle que estas normas internacionales plantean obligaciones del Estado peruano que deben ser cumplidas y que también generan marcos de interpretación en relación a la forma como se aplican las normas anticorrupción. Bien, pasado esto, trabajemos entonces los aspectos generales. Este en verdad que es un gráfico desactualizado. Pero decía que este en verdad que es un gráfico desactualizado. Eh, falta un antes y un después. Un antes, porque aquí se observa sobre todo los actos de corrupción originados o establecidos a partir del año 2000 en adelante, pero la verdad que es que se ha dicho, todos los funcionarios o todos los regímenes presidenciales que ha existido desde, uno diría, 1985 en adelante, han estado marcados por serias acusaciones de corrupción, sea el gobierno del presidente Alan García en su primer mandato, en 85-90, sea el presidente Fujimori, 90-2000, sea la del presidente Toledo, la del presidente Humala, nuevamente la del presidente Toledo, perdón, García, el presidente Kuczynski, a ellos se suma el régimen del presidente Vizcarra e incluso el actual presidente, Pedro Castillo. Todos estos han estado no solamente acusados, sino también relacionados con actos de corrupción. Y esto es lamentable. Y las suertes han sido diversas. Los actos de corrupción durante el primer gobierno del presidente García, en muchos casos los procesos llegaron a ser cerrados o archivados por prescripción. Los procesos contra el presidente Fujimori han dado lugar a diversas sentencias, algunas de violación de derechos humanos, pero otras específicamente en el caso de corrupción, así como de otros altos funcionarios vinculados a él, comenzando desde su asesor Vladimir Montesinos, pasando por congresistas, miembros de la Corte Suprema, del Poder Judicial, fiscales de la Nación, ministros, jefes de las Fuerzas Armadas y policiales, etc. ¿Okay? Durante el régimen del presidente Toledo también han existido vinculaciones de varios ministros, pero sobre todo de él, con caso de lavado de dinero. En el caso del presidente Humala, no solamente existen denuncias por lavado de dinero en punto a los aportes de campaña, sino por actos de corrupción realizados por él mismo. Durante el segundo régimen del presidente García, se iniciaron, o en relación al segundo régimen del presidente García, mejor dicho, se iniciaron diversos procesos por casos de corrupción, vinculado al denominado Club de la Construcción y obras como el Metro de Lima. Y muchos de estos casos, o en todo caso, el proceso contra el presidente García han sido, como todos sabemos, han finalizado en punto al suicidio que este personaje cometió.
En el caso del presidente Kuczynski, existe un proceso aún pendiente. De hecho, el presidente Kuczynski tiene varios años ya con detención domiciliaria, que se ha levantado hace poco, o sea, se la ha flexibilizado el punto al estado de salud del presidente Kuczynski. El presidente Vizcarra también tiene proceso de corrupción, no en tanto ser al haberlo cometido durante el ejercicio de la presidencia, pero sí cuando ejercía el cargo de gobernador regional. No conozco que exista un proceso abierto de, de corrupción durante su gobierno que lo vincule directamente a él. No niego que pueda existir, pero hasta ahora entiendo que no, salvo que me equivoque. Eh, bueno, y el presidente Castillo actualmente tiene un conjunto de procesos pendientes, o de investigaciones, mejor dicho, 6 o 7 investigaciones que lo vinculan a actos de corrupción en diversos niveles, teniéndolo a él como supuesto jefe de una organización criminal que está de alguna manera engarzada dentro del Poder Ejecutivo. Eh, pero no solamente eso, tenemos actos de supuesto corrupción, o si no corrupción, aspectos que vinculan a la, al a la política con actos delictivos, como los aportes de campaña de Fuerza Popular, aunque en este caso, al igual como en el caso de aportes de campaña para el caso del Partido Nacionalista, queda por ver y se va a resolver en las próximas semanas. Sí, para la Corte Suprema, los aportes de campaña realizados en estos años corresponden o no a la figura, o pueden acogerse o no a la figura de lavado de dinero, ya que el aporte de campaña irregular o ilegal no era considerado conducta delictiva en esos momentos. Hoy día sí. Y claro, no podemos olvidar que tampoco la alcaldía de Lima ha estado ajena a ello. Ahí se observa la presencia de la ex alcaldesa Susana Villarán, pero recordemos también que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, también estuvo vinculado a actos de corrupción, como también alcaldes y gobernadores regionales del Callao y otras regiones, ¿no? Cajamarca, Ancash, Arequipa y otros gobiernos regionales o alcaldes provinciales y también locales han estado vinculados a ello. ¿Para qué mostrar esto? ¿Para qué tener esta gráfica en mente? Simplemente con la idea de que el proceso, que la escena pública, mejor dicho, la escena política ha estado vinculado a la comisión de actos ilícitos. Muchos de ellos, básicamente, bajo de diversas modalidades de corrupción. Esto nos lleva entonces a plantear que la corrupción, en verdad, en nuestro país es un proceso, perdón, es un fenómeno relevante, es un fenómeno importante. No, por motivo de tiempo no se incluyó aquí la estadística, perdón, la encuesta que periódicamente se realiza sobre materia de corrupción y otros problemas, pero la corrupción, de acuerdo a esta información, ocupa del primer a tercer lugar, depende de los años, como uno de los principales problemas que afectan a nuestro país, de acuerdo a a la opinión de los ciudadanos peruanos. Los 3 problemas principales para el ciudadano peruano son: uno, el tema económico laboral, es decir, la economía y la existencia no de trabajo, problema importante.
Segundo, el tema de la delincuencia común, ¿no? Del tema de seguridad ciudadana. Y tercero, el tema de corrupción. ¿Ok? Estos tres problemas son los que se van, de alguna manera, conforman el top 3 de dificultades que, a entender de los ciudadanos, constituyen problemas serios. En ese contexto, pasemos entonces a observar o analizar de qué estamos hablando por corrupción. ¿Ok? En un sistema, y ahí hay que considerar en este punto que para el ciudadano común y corriente, el concepto de corrupción es mucho más amplio que para lo estrictamente jurídico. ¿Ok? Entonces, en un sentido muy amplio, corrupción puede ser entendido, como se señala ahí, como toda conducta que se desvía de la causa del deber ser, comportamientos meramente incompatibles con la moral o la ética. ¿Ok? Que incluye el delito de corrupción, pero van mucho más allá. Por ejemplo, hay algunas conductas que la ciudadanía reprueba, pero que no son delito, que no son actos de corrupción propiamente. ¿Ok? En cambio, bajo un sentido estricto, corrupción es aquella que es cometida por un funcionario o servidor público que transgrede sus deberes, pero también las conductas de particulares interesados en manipular la gestión pública de acuerdo a sus intereses. Y esto lo vamos a ver ya más en relación a los sujetos activos y los sujetos pasivos que intervienen en los diversos ámbitos de corrupción. Pero entonces, cuando se habla de corrupción, hay que entender que hay conductas que la población puede entender como corrupción, pero que no lo son, sin que esto deje de ser algún ilícito. Por ejemplo, si en un centro laboral, en una asociación de padres de familia, en una junta de vecinos, de un edificio, de un condominio, se notan preferencias o se notan tratados discriminatorios, favorecimientos o el apoderamiento de dinero por parte de alguno de los funcionarios, o mejor dicho, de los directivos de alguna de estas instituciones, o algún eh, administrador, eh, jefe de área, etcétera, en un centro laboral. ¿Ok? Si hay una apropiación de dinero, por ejemplo, diremos que esto es corrupción. Si en una junta de vecinos o en una asociación de padres de familia, de un colegio determinado, por ejemplo, hay un mal manejo de los fondos, diremos que es corrupción. Técnicamente eso no es corrupción. Obviamente es posible que configure un ilícito penal, qué duda cabe, pero específicamente el término corrupción no correspondería o no corresponde al mismo. Bien, por lo tanto es necesario, sobre todo en cara a lo que plantea a los ciudadanos, hacerles entender o explicar que lo que ellos pueden entender por corrupción no necesariamente lo es, pero que sí muchas de las conductas que la población considera negativas, sí son actos de corrupción propiamente. Y que también están incluidos aquí algunos aspectos en donde la ciudadanía puede considerar que no es corrupción. O mejor dicho, pudiendo conocer que es corrupción, no valoran la relevancia de ello. Por ejemplo, lamentablemente, el transporte privado o público, que está sujeto a ciertas reglas, ¿no? para su debido desenvolvimiento,
reglas de tránsito o reglas específicas para, por ejemplo, la conducción de transporte público. Y estas reglas son en ocasiones incumplidas y existe lamentablemente en este contexto la costumbre de que algunas de ellas pueden ser no sancionadas, no penalizadas, en punto a diversas formas de corrupción. Por ejemplo, el pago que se puede realizar por pasarse una luz roja, por no tener la documentación en regla, por utilizar un transporte o hacer servicio de transporte público, vehículos que no cuentan con el debido permiso para ello, etcétera. Son hechos que los ciudadanos, por así decirlo, estamos acostumbrados a observar y que son corrupción. Porque el pago a una autoridad policial y municipal para efectos de poder seguir conduciendo un vehículo a pesar de haber roto algunas reglas de tránsito o las que regulan el transporte público, son, son prácticas relativamente comunes, ¿ok? Generan algún tipo de murmullo, sí, efectivamente, pero no la repulsa que debería originar, en verdad, la consideración de que estamos ante figuras claras de corrupción. ¿Ok? Bien, continuemos entonces. ¿Qué factores dificultan, qué factores dificultan definir adecuadamente la corrupción? Por un lado, aquellos relacionados con eh, con los problemas relacionados con la propia corrupción, que son tratados de forma distinta. Por ejemplo, el fraude y el abuso de poder. Diferencias importantes que hemos señalado entre la corrupción reconocida por el ordenamiento jurídico, los actos de corrupción calificados por la población y los actos de corrupción que afectan intereses públicos y que no están conocidos por el ordenamiento jurídico. Efectivamente, como señalamos anteriormente, para efectos jurídico-penales, solamente son corrupción los actos específicamente regulados como tales en la norma penal. Otros no, a pesar de que la población pueda tener un concepto mucho más amplio de corrupción. También la diferencia entre las distintas sociedades en la utilización de la palabra corrupción. ¿Okay? Hay una tendencia a homogenizarlas, sobre todo a partir de la Convención Interamericana o la de Naciones Unidas sobre la materia, pero es claro que ahí siempre existen diferencias en punto a la regulación que puede existir en cada estamento. ¿Cómo podemos caracterizar los actos de corrupción? Sobre todo en el ámbito, dice el penalizable en materia penal, en primer lugar, como un acto antinormativo. Todo acto de corrupción transgrede normas penales, administrativas o éticas. ¿Ok? Esa es una regla. Un acto de corrupción tiene que afectar una norma penal que regularmente está vinculada a normas administrativas e incluso a principios éticos de los funcionarios públicos. No olvidemos que esto es una norma de ética pública que debe regir a los servidores y funcionarios públicos en nuestro país. Norma que lamentablemente o no es conocida o no es suficientemente divulgada o, en el peor de los casos, es conocida, es divulgada, pero no es atendida, o sea, no es cumplida. Un segundo aspecto está en relación al interés privado. Todo acto de corrupción implica el priorizar. Por favor, hay un micrófono abierto, no sé si podemos cerrarlo. A ver, vamos a...
Ya, perfecto. Entonces, hablamos del interés privado. El acto de corrupción hace que se busque obtener... Un momento, por favor. Vamos a intentar resolver esto de un minuto. La señorita Roxana Quito, por favor, ¿podría apagar su audio? Gracias. Perfecto. Pasemos entonces nuevamente. Ok, le señalaba entonces que es antinormativo, hay una priorización del interés privado por su interés público, ¿ok? Todo acto de corrupción en tal sentido busca obtener un beneficio privado, o sea, para el particular, que obviamente no siempre está relacionado directamente con el corrupto, porque en ocasiones, como vamos a ver luego en los tipos penales, el acto de corrupción busca beneficiar no necesariamente a quien lo realiza, sino a alguien, a un tercero. Eso es posible. Puede ser para una, por tanto, puede ser para una persona cercana al corruptor o para un tercero. Hay un abuso al abuso de una función. Es decir, todo acto de corrupción implica el abuso de una función asignada por el Estado, es decir, la propia función pública. Y esto se relaciona, como vamos a ver más adelante, también con el tema del bien jurídico. Y, por último, los actos de corrupción suponen también un acto de silencio, un pacto de silencio, que busca encubrir el delito, un pacto de silencio entre el corrupto y el corruptor. Esto implica que quien ofrece o quien recibe, ninguno de los dos está en principio dispuesto a, a brindar información sobre esto, sobre este tipo de hechos, ¿verdad? Es decir, uno no promueve un acto de corrupción, no genera un acto de corrupción para su beneficio y lo hace público, ¿no? Por el contrario, hay un silencio mutuo entre quien paga y quien es beneficiado, a fin de que esto no sea conocido. Esto hace que el, la investigación de los actos de corrupción sean difíciles de desarrollar, debiendo recurrirse en ocasiones en formas de colaboración eficaz, especialmente en los casos en donde la corrupción se vincula a una organización criminal, que son los más complejos, que son los más difíciles, porque claro, no es solamente el funcionario que cobra por facilitar algo, sino que en verdad todo esto está vinculado a una red interna en donde la labor de esta persona, en particular o en concreto, es parte de una estructura mucho mayor destinada a afectar el interés público, a afectar a los intereses de la administración pública. ¿Qué es la corrupción en este contexto? Como hemos señalado anteriormente, va desde aspectos mucho más amplios, ¿ok? Que donde en la base tenemos esta percepción ciudadana vinculada a cualquier situación de irregularidad, arbitrariedad o injusticia, como pudiera ser, por ejemplo, la demora en un trámite judicial o administrativo, el que considera que la administración pública o la administración de justicia es ineficiente, a una falta de transparencia, incumplimiento de derechos laborales u otros. ¿Okay? Estos conceptos amplios luego pueden ser reconducidos ya con más precisión a la existencia de infracciones de tipo administrativo. ¿Okay? Es decir, de violaciones a normas administrativas que regulan el funcionamiento de la administración pública. En este caso podemos hablar de contravenciones propiamente de las obligaciones
que establece la propia normatividad del sector, del, del nivel de gobierno municipal, regional, etcétera, hasta contravenciones propias de la ley Servir, el Código de Ética de la Función Pública, entre otros. Y ya con mayor precisión, por lo menos para ámbitos penales, son todos los delitos contra la administración pública, que están establecidos en el Código Penal, en donde ya tenemos abusos del sector público encargado, ¿okay?, para obtener beneficios particulares. Los beneficios particulares, como todos sabemos, lo vamos a trabajar con mucho más detalle en el momento de ver los tipos penales, pueden ser patrimoniales o no. ¿Okay? Pueden haber beneficios no patrimoniales, pero eso no deja de considerar que esta conducta es delictiva. Entonces, de manera resumida, podemos indicar que la corrupción es el abuso de un poder encomendado para obtener beneficios particulares, económicos o no, que es la norma en perjuicio de los intereses generales o el interés público. ¿Qué causa la corrupción? Pregunta amplia. La afectación en la atención, a la afectación en la atención en el acceso a los servicios públicos y la calidad de los servicios, evidentemente. Si hay un mal manejo en los recursos asignados a salud, por ejemplo, lo que tenemos posteriormente. Ojo, no solamente estoy hablando de robos al momento de comprar aparatos, también se pueden establecer malversaciones al interior de la gestión del área del sector salud, nombramiento de personas que no cumplen el perfil adecuado, manejo en los concursos públicos, corrupción en punto a no a falsear procesos de preparación o de mantenimiento del equipamiento médico, etcétera. Lo que nos va a dar es, por ejemplo, una infraestructura, o sea, eso no debemos entender que eso solo afecta, que los pequeños actos no afectan el sistema como tal. El sistema como tal es afectado. Es cierto que que los recursos que se asignan al área de salud son limitados, eso es verdad. Pero, por ejemplo, hay un hospital en Arequipa, perdón, en Cusco, el hospital, no recuerdo ahorita el nombre, ¿ok? Pero que es cuya construcción, el Hospital Lorena, si es que no me equivoco, si es que la memoria no me falla, cuya construcción se inició bajo la gestión del presidente Humala, ¿ok? Eh, conjuntamente con el gobierno regional, y que está paralizado durante años. ¿Por qué? Porque lo que se estableció es que ahí, esto es parte de la corrupción en el ámbito de las empresas de construcción, hubo un mal manejo, de tal manera que hubo una sobrevaluación de la obra y un centro de salud de principal importancia que debería estar equipado y funcionando para la atención de las, de la salud de los habitantes del Cusco, no ha sido así. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si este centro de salud, con las camas disponibles, con
con las camas UCI adecuadas, con el número de personal adecuado, hubiera estado funcionando adecuadamente para la emergencia sanitaria que hemos tenido a partir de marzo del 2020 en adelante. ¿Cuánto afecta, por lo tanto, la corrupción, la inexistencia de servicios o la existencia de servicios de mala calidad? ¿Cuánto del dinero destinado a la satisfacción de necesidades de las personas son desatendidos porque los recursos no van a donde deben ir, sino que van a los bolsillos de las personas? Si hay un 10, 15 o 20% de cada obra pública que se pierde en actos de corrupción, implica que que se pudo construir 20% más de carreteras, por ejemplo, o que la calidad de la carretera es un 20% menos, ¿ok?, de lo que debería ser, y por lo tanto es una obra que fácilmente va a ser afectada en su infraestructura. Por ejemplo, construcción de colegios, ¿ok?, o la inauguración de colegios dados en cierto momento, ya pasando de la educativa, pero esa infraestructura a los pocos años comenzó a decaer. O el famoso ejemplo de que el puente no se cayó, sino que se desplomó. Seguramente ustedes recuerdan, ¿verdad? Bueno, mala calidad. Esa mala calidad que hizo que una obra se cayera. Eso es dinero perdido. Y eso es menos infraestructura para los ciudadanos. No permite reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. Afecta la economía de los más vulnerables. Por supuesto, porque el dinero de la administración pública, en verdad, es una forma de redistribuir y equilibrar la desigualdad. Si no todas las personas tienen dinero para satisfacer sus necesidades de manera privada, está el Estado o con el deber, mejor dicho, de satisfacerlo mediante obra pública. Pues la obra pública no se mantiene y afecta regularmente a la población con menos recursos. Detrás de cada acto de corrupción está también una persona cuyo derecho se ve afectado: salud, educación, a la seguridad. Salud, educación, a la seguridad ciudadana, a la familia, etc. Es decir, no debemos ver únicamente el acto de corrupción como, una persona se benefició, sino también como todo lo que esto origina. Y hay un punto importante que no está aquí, y es el de la, des- la pérdida de legitimidad por parte de los ciudadanos hacia el Estado. Hoy en día, no solamente en Perú, sino en otros países, hay una pérdida de confianza respecto al Estado. Hay una crisis de legitimidad de parte de las autoridades públicas, ¿no es cierto?, o de los ciudadanos hacia las autoridades y las instituciones públicas. Esto hace entonces que yo prefiera no pagar impuestos, obvia que la forma como evado pagar impuestos, porque como se dice en algunos ambientes, ¿verdad? ¿Para qué voy a pagar impuestos si eso va a caer en dinero de otros? ¿Para qué invierto si esto va acabando siendo, beneficiando a funcionarios y servidores públicos? Entonces la informalidad aumenta. Sí. El fenómeno de corrupción no solamente debe ser visto entonces como una afectación monetaria, sino como una afectación mucho más integral, que está en relación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que deberían ser atendidos por el Estado, y por otro lado, del propio Estado. O sea, la legitimidad y autoridad que el propio Estado
debería de tener. En ese contexto, normas internacionales sobre la materia, por un lado la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la que la Fiscalía de la Nación, por ejemplo, está usando para realizar un control de convencionalidad de la Constitución, o en concordancia con la Constitución. No ofrece una definición específica sobre corrupción, pero sí ofrece una definición amplia y general de los funcionarios públicos. Por ejemplo, ¿quién es funcionario servidor público? Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo, judicial. Toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público. Toda persona definida como funcionario público con el derecho interno de un Estado parte. ¿Y por qué es importante esto? Porque es importante definir quién es funcionario servidor público. Porque, como vamos a ver también ya en la parte más dogmática, realizar o cometer un acto, el tipo penal de corrupción requiere una consideración específica del sujeto activo. Es decir, no toda persona puede cometer algunos de los tipos penales que configuran corrupción. Solamente van a ser los funcionarios y servidores públicos. Y ahí es interesante, por lo tanto, revisar este contexto en punto a los niveles de autoría y participación. Porque solo podrán ser autores, por lo tanto, aquellas personas a las cuales, de acuerdo a la legislación, le podemos asignar el carácter de funcionario servidor público, cuando esto se requiera, debiendo ser considerados, por lo tanto, las demás personas solo a un nivel de cómplice. Entonces, démonos cuenta que esto afecta también los niveles de autoría y participación que ya habíamos trabajado en la parte general del Código Penal o del Derecho Penal. ¿Okay? La Comisión Interamericana, ¿okay?, que busca también promover mecanismos para prevenir, detectar y sancionar y erradicar la corrupción, y que establece mecanismos de cooperación entre los estados para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Porque este problema no es únicamente del Estado peruano, sino que es mucho más amplio. Bien, y por último, ya para ir finalizando estos aspectos generales, vamos a recordar lo que dice el Tribunal Constitucional en un expediente ya bastante antiguo, pero que mantiene, creo yo, o contiene el marco general sobre el cual luego el tribunal se va a ir pronunciando sobre otros aspectos. Dice, se debe tener presente que la lucha contra la corrupción es un mandato que se desprende de los artículos 39 y 41 de la Constitución. Es decir, combatir la corrupción no es una opción, es una obligación. Admitir la insustentable distinción entre el ámbito legal y constitucional puede servir como excusa para, sobre texto de someter a la ley, desvincularse de mandatos constitucionales, con la consecuente anarquía del ordenamiento y el decreto institucional que ello supondría. Esta distinción constitucional, perdón, legal y constitucional es también contraproducente en un contexto en el cual se debe reafirmar una actitud judicial decidida en la lucha contra la corrupción y que su órgano jurisdiccional no puede limitarse a un mero aplicador de las leyes, sino que a través de interpretación y argumentación jurídica debe tutelar los derechos fundamentales, pero sin desvincularse de los otros valores y principios de la carga de la Constitución consagra. ¿A qué se refiere el Tribunal Constitucional con ello? A que en ocasiones algunas interpretaciones estrictamente literales generan niveles de impunidad. Y lo que plantea el Tribunal Constitucional es que ese no puede ser el rol, o no debe ser el rol del Poder Judicial, sino que debe ser amplio en junta consideración a lo que está protegiéndose. Esto implica, por lo tanto, y miren que estamos hablando de una jurisprudencia del año 2006. 16 años después,
esta, esta, par- esta, esta, esta reflexión que realiza el Tribunal Constitucional puede ser traída a colación a partir del caso Castillo, del caso del presidente de la República. Porque claro, como dice el Tribunal Constitucional, un órgano provisional, en general el Estado, no puede ser un mero aplicador de las leyes, sino que a través de la interpretación y argumentaciones jurídicas debe tutelar los derechos fundamentales, pero sin descuidar los tutelar otros valores y principios de la Constitución consagra, etcétera, etcétera. Bien. Uno podría decir, guiándose por esto, algo así como la administración de justicia no puede limitarse a un mero aplicador de la norma, a una interpretación meramente literal, que dice que el presidente de la República solo puede ser investigado, procesado, únicamente por los 4 supuestos del 117, sino que es necesaria una interpretación y argumentación jurídica que, sin afectar derechos fundamentales, no descuide la tutela de otros valores y principios de la Constitución, como es la lucha contra la corrupción, que se desprende de los artículos 39 y 41 del propio texto normal constitucional. ¿Ok? Diferencia entre interpretación literal que genera impunidad o una interpretación concordada con los instrumentos internacionales que permiten una posición mucho más amplia en punto a la persecución de los supuestos de corrupción. No me había dado cuenta, pero cada vez que uno lee esto, yo diría, 16 años después, estamos ante la misma situación, como posibilidad. Interpretación literal de la Constitución o una interpretación concordante con una convención de Naciones Unidas en relación a la lucha contra la corrupción. Interesante. Sigamos. Esta idea de que la administración pública es servicio al público, que luego cumple el Estado por intermedio de no todos sus servidores, no importa que la rama no interese su jerarquía, sino al público en representación del Estado. Bueno, la idea del servidor público como que sirve al ciudadano y no se sirve del ciudadano es en ciertos momentos es una utopía en el sentido de que es lo que debería ser, pero no es lo que es, ¿no? La idea del congresista como al servicio del pueblo, por los intereses del ciudadano, del ministro, del gobernador regional, del alcalde, del presidente de la República como servidor de los ciudadanos, es una, es una declaración que en muchas ocasiones no es real, ¿no es cierto? Todos los funcionarios electos, por lo menos, dicen representar al pueblo, pero es extraño cómo se apartan en verdad los intereses de los ciudadanos cada vez más. Un poder ejecutivo con 15 o 16% de aprobación, un poder ejecutivo con, perdón, legislativo con 8 o 9% de aprobación, muestra que hay serios problemas sobre este punto, pero no es materia de este curso. ¿Quiénes están encargados de administrarlos? Los sujetos activos. Perfecto. Los sujetos activos, para el caso de los delitos de corrupción, sujetos solamente son los funcionarios o servidores públicos. Ok. Entonces, cuando, por ejemplo, hablábamos en las clases en Derecho Penal, parte general, de la existencia eh, o hablábamos de los sujetos activos, observábamos que en principio un sujeto activo puede ser cualquier persona. Pero en ciertos tipos penales, en ciertas ocasiones, se requieren consideraciones propias o específicas
para el sujeto activo. Este es un supuesto de ellos. No toda persona puede ser sujeto activo de un delito de corrupción. Solamente serán sujetos activos quienes tengan en los que se requiera que sea un funcionario o servidor público. Quien no es funcionario o servidor público, en principio, no podría cometer ninguno de los actos establecidos en la norma penal, especialmente cuando la norma misma exige que sea funcionario o servidor público. Es decir, que tenga una calificación específica. En cuanto a los delitos de corrupción establecidos en la norma penal, una concepción estricta de la corrupción nos diría que es corrupción las figuras de cohecho. Cohecho activo genérico, cohecho activo específico, cohecho activo transnacional, etc. La denominada negociación incompatible, el tráfico de influencias y nuestro querido enriquecimiento ilícito. Una concepción amplia que está más en punto al abuso de cargo, abuso de función, incluye los supuestos de peculado, colusión, omisión, usamiento, demora de actos funcionales, falsa declaración en procedimiento administrativo también. ¿Okay? Estos tipos penales los vamos a ir desarrollando más adelante. En los delitos de corrupción, entonces, ya entrando a la legislación penal, nuestro Código Penal castiga por así decirlo, compra-venta de la función pública, o sea, la puesta en venta del mejor postor de la función pública mediante la prescripción de actos de aprovechamiento de las atribuciones que brinda el cargo público. Ahí hay una L que vamos a corregir, a través de los artículos 393 al 401. Características de estos tipos penales: bilateralidad, debe haber participación necesaria de otra parte, de dos partes, que debe intervenir el funcionario público que acepta o solicita el pago, por así decir, por la venta de su función, y B, el sujeto que compra el servicio o recibe el ofrecimiento del funcionario. Ojo, son igualmente punibles los actos de aceptar o solicitar, como el de comprar o recibir. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos los tipos penales en específico. Funcionario público, sujeto activo especial. El sujeto activo no solo es el funcionario público, servidor público, que la ley lo determina así, sino también cualquier ciudadano particular que, para efecto del derecho penal, ¿no es cierto?, la ley le da esta categoría. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿okay?, cuando hablemos de los niveles de autoría. Las consideraciones así por la ley, los considerados así por la ley o por elección, o por el nombramiento de autoridad competente, participe del ejercicio de sus funciones. ¿Quién es funcionario servidor público? En primer lugar, debemos reconocernos el artículo 425 del Código Penal. Dice: los que están comprendidos en la carrera administrativa, funcionarios servidores públicos que acceden a cargos y jerarquías por concurso y selección en base a méritos y que prestan sus servicios de modo permanente en la administración pública. ¿Ok? Entonces, quienes están en la carrera administrativa, ellos son. Segundo, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular, funcionarios de alto nivel de decisión y de mando, ministros, congresistas, prefectos, gobernadores, etc. Tercero, todo aquel que, independientemente del régimen laboral, aquí entramos ya a otros aspectos, y que se encuentra, régimen laboral que se encuentra, mantiene vínculos laborales o contractuales de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado, y que en virtud de ello ejerce sus funciones en dichas entidades o organismos. Entonces, se incluye también a los particulares que prestan servicios técnicos o profesionales, y cuya contribución lleva a constituir con función pública.
mas no así aquellos cuyos aportes sean de servicios públicos o de operaciones menores. No lo son las personas naturales o jurídicas que mantienen con el Estado solo vínculos laborales o contractuales temporales y a plazo fijo. También los particulares contratados por la administración pública por tiempo fijo, cargos definidos y el sujetos a régimen jurídico privado para los contratados bajo el régimen laboral del decreto legislativo 728. A ver, dice, no lo son, y este es un R de descarte. Dice solo vínculos laborales o contractuales temporales y a plazo fijo. Esto es relativo, ¿eh? Mm, un consultor, un consultor, ahora que se habla tanto de asesorías, por ejemplo, ¿puede ser funcionario de servidor público? ¿Sí o no? Se entiende la pregunta, un consultor, ¿puede ser funcionario de servidor público? En principio no, pero si ejerce función pública, por ejemplo, si es nombrado, porque si es nombrado como parte de un comité de selección para una obra, eso no es funcionario de servidor público. Hay casos donde se ha analizado que sí. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, más allá del régimen laboral, ejerce función pública. Por lo tanto, este inciso 3 debe ser revisado. Lo vamos a revisar a través de jurisprudencia más adelante. ¿Ok? Dice los administradores y depositarios de caudales o embargados o depositarios por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Desvoluntario judicial, nombrado por el juez, la Junta de Administración de bienes designados, ¿ok? La ley le da categoría de funcionario público a los antes mencionados, los cuales estrictamente carecen de dicha investidura y calidades. Nuevamente, el concepto de funcionario de servidor público, entonces, no está limitado únicamente a los casos, ¿no es cierto?, de personas que pertenecen a la carrera pública, sino que se amplían. Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, todos los altos mandos son tanto los altos mandos como los subalternos. Los demás indicados por la Constitución, política y la ley, ¿ok? Eh, todas aquellas no mencionadas líneas arriba, ya sea porque tienen un régimen propio de la carrera administrativa, o los funcionarios o servidores judiciales, docentes y funcionarios de las universidades, decanos, rectores, etcétera, aunque simplemente carecen de un sistema de carrera administrativa como el de los notarios. ¿Ok? Interesante. ¿Los notarios son funcionarios públicos, sí o no? No dependen, no dependen administrativamente del Estado. Es más, el Estado no paga su remuneración, pero son funcionarios servidores públicos.
La pregunta es, ¿ejercen función pública? Y la respuesta es sí. El funcionario el notario tiene una función, básicamente de dar fe. Esta es una función pública que se delega. Y si bien, y si bien el cargo de notario, ¿cierto? Al notario el Estado no le paga y no pertenece a la carrera pública, el nombramiento, ah, está, se realiza de acuerdo a las reglas de selección, ¿ok? Y al proceso de selección que establece el Consejo del Notariado, que regula o que administra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, solo para ir terminando esta parte, un aspecto que siempre se cuestiona a un notario. ¿Un notario puede negarse a brindar un servicio? ¿O al ser un a tener a considerarse el sector privado, puede decir, bueno, no, yo no quiero desarrollar o brindar el servicio, vaya a otra notaría? ¿Puede o no hacer esto? Dependerá si uno considerase que es una función pública. Si es función pública, por más que sea pagada, está en la obligación de atender a la persona. En fin, el sujeto pasivo siempre es el Estado, siempre es el Estado. Por más que a quien cobre sea al ciudadano y él sea el que pague la coima, el afectado siempre es el ciudadano, perdón, siempre es el Estado peruano. ¿Por qué? Porque el bien jurídico es, y esto es un tema importante para luego entender las interpretaciones que se pueden dar sobre cada tipo penal, el bien jurídico es el desenvolvimiento regular de la actividad del Estado dentro de las reglas de dignidad, probidad o eficiencia, o el ordenado e imparcial desenvolvimiento de los servicios adscritos al Estado a favor de la sociedad y de los individuos. La legitimidad de la administración pública. Y es esto, y es cierto, que lo que hay una afectación patrimonial para el Estado, por supuesto que sí. Cada caso de corrupción cuesta un determinado monto, implica una determinada pérdida. Y efectivamente eso es parte del daño que tiene el Estado, lo tiene la administración pública, por el mal desenvolvimiento de sus funcionarios y servidores públicos. Pero lo esencial, pero lo esencial, y lo que protege la norma penal, es, es la confianza, la legitimidad que tiene la administración pública, que tiene el Estado, en punto a que se confía, o la ciudadanía confía en la administración pública,
en punto a que debe ser un espacio en donde, el desarrollo de sus actividades, su desenvolvimiento, debe estar marcado por la eficiencia, la imparcialidad, sin beneficiar indebidamente a unos o a otros. Es decir, el funcionamiento del Estado, de cualquier Estado, se basa en la confianza que la labor de la administración pública debe ser una labor marcada por la eficiencia, la probidad, la idoneidad, en donde todos van a ser atendidos de manera adecuada, en donde nadie va a tener privilegios, en donde la administración pública debe ser imparcial. Pero si sucede que la administración pública se ofrece el mejor postor, se inclina para quien le pague, deja de ser eficiente en la atención de los servicios que debe brindar a sus ciudadanos, los ciudadanos van a perder esa confianza, van a perder, la administración pública va a perder esa legitimidad. Y eso es algo que ningún Estado puede soportar. Porque la pérdida de legitimidad en la administración pública por parte de los ciudadanos implica un cuestionamiento a la esencia misma del Estado. Ese es el problema. O eso es lo central, entendido desde el ámbito del derecho penal. Vuelvo a repetir, no implica esto que no haya una afectación eh, patrimonial, material, económica, pérdida de dinero, malas obras públicas o inexistencia de obra pública, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, eso es importante, pero eso se une al tema de base. Si mis ciudadanos no confían en si los ciudadanos no confían en su Estado, porque la administración pública mmm, se, se vende, se alquila, en donde los funcionarios públicos no se guían por el interés de atender a los ciudadanos, sino que se atienden a sí mismos, los ciudadanos van a dejar de creer en ese Estado. Y la pérdida de legitimidad del Estado frente a sus ciudadanos es algo que destruye las bases mismas del Estado. ¿Para qué tenemos Estado entonces? Ya, esa preocupación es lo central. O sea, lo que buscan los tipos penales que vamos a ver a continuación es proteger esa credibilidad, esa legitimidad. Volviendo a repetir, sin dejar de reconocer que adicionalmente hay una afectación al interés, perdón, hay una afectación patrimonial, también la hay, pero el bien jurídico está relacionado con otro aspecto, ¿ok? Bien, doctores, estamos a las 11:31, vamos a hacer un corte de 5 minutos, a las 11:36 o 37 lo estamos retomando para la última parte de nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Bien, vamos a hacer entonces un descanso de 5 o 6 minutos.
Bien, doctores, continuemos entonces. En relación al bien jurídico, solo para acabar, para terminar de realizar las precisiones al respecto, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que me parece interesante comentarla, ¿no? La sentencia es del año 2012, ¿ok? Pero sigue teniendo vigencia. Nos dice lo siguiente: la persecución penal de los delitos contra la administración pública ha sido justificada desde el derecho penal en el correcto funcionamiento de la administración pública, que señalamos anteriormente. Este tribunal, conforme al advertido líneas arriba, sobre las líneas constitucionales que informan la persecución penal de los actos de corrupción, o perdón, de colusión, reitera que de modo genérico los delitos contra la administración pública encuentran su fundamento constitucional. ¿Ok? En el artículo 39, que reconoce que los órganos, funcionarios y trabajadores públicos sirven y protegen el interés general, pues están al servicio de la nación, del que la jurisprudencia del tribunal ha derivado del principio de buena administración, y a su vez del deber de combatir todo acto de corrupción que se deriva del principio de Estado democrático, y de modo más específico los principios constitucionales que rigen la contratación pública, imparcialidad, trato igualitario a los postores. A su vez, no debe perderse de vista el hecho de que el legislador, al momento de decidir si recurre la sanción penal para combatir estos actos de corrupción, tiene ante sí no solo los principios constitucionales ser protegidos como el correcto funcionamiento de la administración pública, sino dicha necesidad de la represión de los actos de corrupción que viene reforzada desde esa Constitución. Eh, por ende, el correcto funcionamiento de la administración pública, eficiente, imparcial, probo, ético, etcétera, tiene, de acuerdo al Tribunal Constitucional, una base en la propia Constitución. Por ende, no estamos hablando de cualquier delito, sino de un delito, o de un conjunto, mejor dicho, de delitos que tienen una especial importancia y relevancia. Tanto así, tanto así, que como hemos visto, en ningún momento el Tribunal Constitucional, al comentar o al establecer el porqué de la protección del bien jurídico, perdón, cuál es el bien jurídico y cuál es el sentido de protección de este bien jurídico, en ningún momento, como señalamos líneas arriba, perdón, antes de la, no, que líneas arriba, antes de del corte, del intermedio, no hace referencia al Tribunal Constitucional al aspecto de perjuicio económico, sino que se centra en este adecuado funcionamiento de la administración pública. Esto para el Tribunal Constitucional es lo más importante. ¿Sí? Esto es lo que tiene protección constitucional o sustento constitucional. Es interesante en este contexto, ya para adentrarnos a los tipos penales específicos, señalar que en el Perú, de los diversos delitos que contra la administración pública se regulan, es el delito de peculado, el que tiene una mayor incidencia en punto a casos. ¿Ok? Más de un tercio de los casos de corrupción se vinculan al peculado, que como todos sabemos es una sustracción o uso de bienes públicos por parte del servidor o funcionario público. La colusión, que es un acuerdo entre el funcionario del servidor público con un tercero para perjudicar o afectar al Estado, 14%. La negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo,
es cierto? Estos espacios en donde yo no debo participar, donde yo no debo negociar, ¿ok? Un 8%. Malversación, que no es más uso, que el uso de ciertos recursos para fines que no estaban regulados. ¿Ok? Entonces yo tengo 100 para infraestructura y de pronto lo uso para, no sé, para servicios. No, no puedo hacer eso. O tengo 100 para servicios, me sobran y quiero usarlos y los uso sin seguir los canales adecuados, porque hay canales adecuados y los uso por mi libre consideración, los utilizo en lugar de pagar servicios, pago sueldos. No puedo hacerlo. ¿Ok? Y los otros están relacionados básicamente al cohecho. Cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico. Esto lo vamos a ver cuando veamos los diversos tipos de cohecho. Pero entre ambos, el cohecho, que es básicamente la coima, en sus diversas modalidades y figuras, 13%, concusión 5% y otros 19%. ¿Okay? Estos son los tipos penales que con mayor frecuencia, se, eh, se presentan. Y ¿cuáles son las entidades donde se ubica el mayor número de casos? Estamos hablando de cantidad de casos. No estamos hablando de impacto económico, porque seguramente en ese caso serían los ministerios los que tendrían mayor impacto en punto a los montos, ¿verdad? Pero en tanto número de casos, municipalidades distritales, eso es entendible. Hay miles de municipalidades distritales, luego las provinciales, ¿ok? Donde también hay actos de corrupción, menor, porque también hay un menor número de municipalidades provinciales, los menos regionales menor, nuevamente aquí también, porque hay menos gobiernos regionales que provinciales, ¿ok? Policía Nacional del Perú y ministerios de Estado. Ahora, que no nos engañen la visualización de esto. El mayor impacto económico va a estar en los ministerios. El mayor impacto económico va a estar en los ministerios. Lo que a un municipio o el monto que un municipio pueda sacar en 20, 30, 40 licitaciones, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo hace en una sola licitación, ¿no es cierto? Es por el volumen de recursos utilizados. No, no estoy diciendo que uno sea más grave que el otro, los dos son ambos de graves. Pero si lo queremos medir en punto a impacto económico, estos 2.740 casos que se tenían reportados de casos de corrupción a nivel nacional tienen un fuerte impacto. Son los que llenan los titulares, evidentemente, pero esto no deja de lado que numéricamente los gobiernos regionales y locales también tengan un especial impacto, una especial relevancia. Ok.
Pasemos ahora a los niveles de autoría. ¿Ok? Como revisamos en la clase sobre la parte general del derecho penal, un primer aspecto respecto en relación a quiénes son responsables, considerando ya que tenemos claro nuestro sujeto activo, son los niveles de participación. ¿Ok? Entonces, en este contexto, hay que ver el tema de la autoría. Entonces, leamos, por ejemplo, lo que dice el acuerdo plenario, ¿ok? 2011 de la Corte Suprema. Dice, el autor del delito comete una infracción ¿cierto? Del deber que tiene como funcionario del servidor público. No puede ser cualquier persona, sino solo aquel funcionario del servidor público que ocupa un estatus especial y por lo tanto mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. La infracción del mismo lo convierte en autor, con independencia del dominio y la situación fáctica que no tiene ninguna trascendencia jurídica, pues el fundamento está constituido por la posición que domina en relación al deber estatal que le corresponde, conducirse correctamente, con lealtad y probidad en el ejercicio de la administración pública y con los bienes que se encuentran bajo su ámbito. En este espacio, por ejemplo, deberá disponer correctamente el patrimonio estatal que administra. Es decir, es la función de la ubicación de esta persona en cuanto al cargo que ostenta, a la función que ostenta, lo que la ubica en un nivel de autor. Por lo tanto, no cualquier persona puede ser autor de este ilícito. No cualquier persona. No cualquier persona. No cualquiera es sujeto activo. Sujeto activo, entendiendo a nivel de autoría, es solamente quien se encuentra en en este rol, que tiene este rol. Dice, constituye un delito de infracción de deber, cuyo fundamento es la responsabilidad penal, subyace no en el dominio sobre el riesgo típico, sino en la infracción de deberes especiales positivos, deber de garante de los funcionarios y servidores públicos, en virtud de la responsabilidad institucional o incumbencia institucional o deberes en virtud de una competencia institucional. Dichos deberes especiales, atribuciones, funciones o competencias funcionales no se encuentran al interior del tipo penal, sino en normas extrapenales, constituyendo así los deberes especiales extrapenales. ¿Okay? Esta situación, este deber que infringe el autor, está contenida en la propia legislación la propia legislación de la administración pública, que establece las funciones, las responsabilidades del funcionario público. Es ahí, en las funciones que le son asignados al, al funcionario público, en donde se encuentran, ¿okay? Entonces el marco de cumplimiento que debe regularlo, o que lo regula, mejor dicho. Es ese marco el que viola cuando comete el ilícito penal. Por lo tanto, dice, las funciones de los funcionarios y servidores públicos no solo se encuentran formalmente reconocidas en la normatividad pertinente, sino que están vinculados también a la tutela penal y control o vigilancia del correcto funcionamiento de la administración, custodia
o salvaguarda de los caudales de efectos públicos que le han sido confiados en razón de su cargo o competencias funcionales. ¿Ok? No todo ciudadano entonces se encuentra en este marco. Únicamente aquella persona que por su puesto, por su cargo, tiene este deber. ¿Okay? Nuevamente, no cualquier persona puede ser autor de este delito. Ahora, esto está también en relación con la denominada teoría del dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, que es complementaria. En este sentido, el acuerdo plenario, por ejemplo, dice del 2010. En tal sentido, el ataque contra el patrimonio público es ejecutado por personas que integran la administración pública, a las que se les confió el patrimonio y se les colocó al bien de una posición de especial vulnerabilidad por aquellos. Esto implica una mayor desvaloración de la acción como conducta peligrosa para los bienes jurídicos, complementado con el desvalor del resultado derivado de la específica función de protección que tienen estas personas respecto al patrimonio del Estado, de la lesión que proviene de la acción desvalorada y de la mayor posibilidad que tienen para encubrir sus actividades ilícitas. La calidad de funcionario del servidor público ha sido prevista como una condición especial de deber que fundamenta la mayor extensión del término de la prescripción, por la distinta posición que estos ocupan en la sociedad y porque de ellos se espera una actitud de compromiso especial frente a la administración pública e implica deberes de protección, ausencia de defraudación de la confianza pública depositada en su compromiso real con el ente estatal por situación de mayor riesgo para el bien jurídico que se tiene que ostentar. ¿Okay? Es esta ubicación, es esta ubicación del funcionario o servidor público el que le brinda la posibilidad de afectar el bien jurídico. ¿Por qué? Porque a él se le asigna esta función. Se le asigna actos de administración, dentro de los cuales se incluye, en ciertos casos, el cuidado, el cuidado de patrimonio, el cuidado de recursos públicos. Por lo tanto, hay una teoría, hay un dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico. Es en relación a esta posición que él puede afectar el bien jurídico. Si no lo tuviera, no habría posibilidad de que afecte el bien jurídico. ¿Ok? Nuevamente, la calidad de funcionario servidor público es la que se requiere para la real afectación del bien jurídico y por lo tanto para participar a nivel de autor. Un externo no lo puede hacer. El funcionario servidor público, en cuanto a su responsabilidad penal, se sustenta en la declaración del deber. Siempre será autor del delito contra la administración pública, sin perjuicio, se indica, de las diferencias por supuesto que también se requieren para determinar la autoría de cada injusto. ¿Ok? Como en este caso el peculado. Bien, sigamos. Funcionario público, interesante. ¿Ok? Aquí vamos a revisar cuáles los criterios que sobre funcionario público se tienen. Un minuto. Ok.
Dice, contemplándose en el artículo 825 del Código Penal, las personas a las que la ley penal considera funcionarios o servidores públicos, se trata, dice, de una ficción efectuada por el legislador no coincidente con el concepto empleado por el derecho administrativo, siendo esta una norma de reenvío. Sin embargo, dice, ¿se acuerdan del artículo 3 que habíamos ya conversado previamente? No se reproduce el reenvío considerándose que un concepto propio de efectos penales que debe coincidir necesariamente con el concepto empleado por la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Así, la norma citada comprende como funcionario servidor público, 425.3, todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas actividades o organismos. Lo que interesa es el hecho de ejercer funciones públicas, pues ello es suficiente por el derecho penal, por considerar a un funcionario servidor público como tal, independientemente del régimen laboral o contractual, bastando que mantenga un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado en tal virtud que ejerza funciones. Importante esta resolución judicial. ¿Por qué? Dice, lo que interesa es el hecho de ejercer funciones públicas. Por lo tanto, para el ámbito penal, es suficiente que la persona sea funcionario servidor público, no importando el régimen laboral, no importando el régimen contractual. Dice, bastante que mantenga un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado. En tal virtud, ejerza funciones. Por ello, importante, ¿qué sucede cuando la persona, okay, dice, no, mi cargo, ¿cierto? Por mi tipo, modalidad de contratación, yo soy solo un asesor, un consultor. No soy parte, ¿no es cierto? No tengo las características que regula las normas de gestión pública. Pero, para el derecho penal dice, basta que mantenga un vínculo laboral o contractual de cualquier tipo, no importa, y que en tal virtud ejerza función pública. Volvemos al caso del consultor, ¿recuerda? Si ejerce función pública, porque lo delegan, porque lo autorizan, entonces, por más que me diga que su modalidad de contratación no corresponde, sí está en problemas. Esto está en relación a, y así aquí quiero hacer, aquí vamos a hacer algunas precisiones. Y esto está en relación al denominado funcionario de facto. Dice, esto está relacionado con el caso Montesinos. Este colegiado y la Suprema Corte de la República, aun cuando existe debate en la doctrina, ya han establecido que resulta plenamente admisible que esa condición de facto sea asumido por Montesinos Torres como custodio administrador de los dineros públicos, ingresa dentro del tipo penal contemplado en el artículo 387, puesto que el requerimiento legal no está circunscrito a una formal y legal competencia de administrador o de custodio, sino más bien de manera amplia a la posibilidad cierta, real y concreta de disponibilidad que tenga un funcionario respecto a bienes jurídicos públicos. Vale decir que la responsabilidad no gira en torno a la atribución legal formal que tiene el funcionario, sino que sin discriminar la condición legal únicamente se refiere al funcionario que por el cargo que ejerce, de derecho o de facto, administre fondos públicos, pues no hace distinción expresa en la norma penal, por lo que no cabe al interpretar la ley
se hagan distinciones donde la ley no las hace, razón por la que esta vinculación alcanza inclusive a la relación de hecho que existe entre el funcionario y el patrimonio del Estado. ¿Okay? Esto se daba sobre todo porque se establecía que el señor Montesinos era un simple asesor y por lo tanto, al ser un simple asesor, no podía ser imputado por malos manejos, ¿okay? Que no tenía una vinculación o un rol efectivo de control sobre el erario público. Pero lo que se establece es que en verdad, de facto, en ese régimen, era claro que el señor Montesinos tenía la capacidad para poder disponer, ordenar el uso de bienes públicos. Y esa función de facto, ¿okay? Más allá de la formalidad de su vinculación como un simple asesor, que lo haría decir, yo no fui, fueron los que dispusieron, yo no tenía capacidad para ordenar nada, lo hace entonces autor, porque estamos ante este caso ante un funcionario de facto, es decir, que puede tener formalmente otro tipo de vinculación que no implica una función de control o de cuidado de patrimonio, pero que siendo en la práctica, teniendo dicho poder, ejerciendo dichas facultades, lo hace por lo tanto posible de ser considerado como autor. ¿Okay? Lo factual, lo real, en este punto supera la formalidad legal. Supera la formalidad legal. Ahora, démonos cuenta que aquí estamos ante un supuesto en el cual, por así decir, expandimos el derecho penal. ¿Okay? Tal vez desde un punto de vista estrictamente formalista uno diría, no se puede expander. Si formalmente él no tenía el poder y formalmente él no tenía el poder, no le podemos atribuir una situación factual. Pero no, el derecho penal, por lo menos en este ámbito, en correlación con lo que dice la Convención, lo que hay que ver es si esta persona realmente cumple función pública. Si realmente, en la práctica, en los hechos, cumple función pública, no hay duda. Va a ser responsable. Nuevamente, este tribunal coincide en lo señalado en la sentencia de que sí configura en el caso del delito articulado, si bien es cierto que formalmente el señor Montesinos ocupaba el cargo de asesor, en realidad que ejercía de hecho la jefatura del Servicio de Inteligencia Nacional, cargo que le permitía la custodia y la administración de los fondos públicos con los que se puede ser considerado como supuesto activo del delito, tal como se ve en el artículo 387 del Código Penal. Este es mucho más claro, ¿verdad? O sea, si bien formalmente su cargo era de un simple asesor, ni siquiera asesor presidencial, sino asesor de la alta dirección, perdón, asesor de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, en realidad, para efectos prácticos, él era el jefe del CIN. Por lo tanto, el jefe del CIN era, disculpando el término, un fantasma, alguien que solo estaba ahí para prestar el nombre, pero se pudo demostrar, o se ha podido demostrarse, en el caso concreto, de que realmente, en la práctica, el rol de dirección del Servicio de Inteligencia Nacional lo ejercía el ciudadano Montesinos. Siendo así esto, no era relevante si formalmente era el portero del CIN
Pero si en la práctica era el jefe, ese es el rol bajo el cual se le imputa a la comisión de ilícitos penales. La forma no es límite, sino que va al fondo. ¿Okay? Esto es muy, muy, muy importante, porque entonces nos pone en una situación de mucho mayor precisión, de mucho mayor consideración. Bien, sigamos. El tema del funcionario electo. El funcionario que aún no jura, no juramenta, ¿no? Eso no es funcionario público. ¿Desde cuándo es funcionario público? Interesante, porque entonces hay que revisar si nos encontramos frente a una persona que, habiendo sido electa, aún no asume, aún no juramenta el cargo. Supongamos electo alcalde de Lima, ¿ok? Que todos sabemos que va a ser el alcalde de Lima, que ya ha sido electo alcalde de Lima, pero recién va a comenzar a ejercer su cargo, su función, a partir de enero del 2023. Interesante lo que dice la Corte Suprema, que este accionar delictivo del procesado en cuanto al cohecho pasivo propio, um, coima, se ve aún más agravado por cuanto, conforme al texto expreso del artículo 93 de la Constitución Política del Estado, que había jurado cumplir, los congresistas tienen derecho ante juicio desde que son elegidos, significando por ello que también desde aquel momento de su elección tienen obligaciones recíprocas a este derecho, por lo que es de emitir por lo que es el de emitir sus votos sin estar sujetos a ningún mandato imperativo, y que en el presente caso se refleja en haberlos emitido bajo presión del vil dinero, es decir, de un mero móvil de lucro antes que el interés público de la nación, a lo que está obligado luego de su juramento. ¿Okay? El acuerdo, en este caso, el acuerdo para comprar su posición, estamos hablando en este caso de los denominados um, eh, topos, ¿no? Congresistas que habían sido elegidos por un partido, pero que en el transcurso desde que va de la elección hasta que asumen su cargo, habían sido captados por el entonces supuesto asesor presidencial, el ingeniero el doctor Montesinos, de tal manera que al momento ya de ejercer el cargo, ya estaban siendo, o ya habían sido, por así decir, comprados sus votos, ¿no? Este acto de corrupción iniciado o pactado antes de ser de ejercer el cargo, ¿era o no punible? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, sin ninguna duda. En cuanto a la complicidad, y con esto vamos cerrando en este punto vamos cerrando la clase de hoy día. Dice este tipo de delito contra la administración pública, eh, restringe el círculo de autores, funcionarios y servidores públicos, pero se admite, dice, la participación del extraneus, que no ostenta esta obligación especial, o sea, que no ostenta este deber específico, en tanto no ejerce función pública, dice como partícipe, inductor o cómplice, pero no como autor. Para fundamentar esta perspectiva, en torno a la accesibilidad de la participación en la jurisprudencia nacional actual, se considera dominante y homogénea la tesis de la unidad del título de imputación para resolver la situación del extraneus. Esta posición sostiene lo siguiente:
Un mismo hecho no puede ser reputado bajo dos tipos penales diferentes. O sea, si es un tercero, que no tiene este rol, que no ejerce función pública, no que a él se le pueda aplicar, por ejemplo, hurto o robo, y al que sí es funcionario del servidor público, que actúan ahí de manera, por así decirlo, en una supuesta coautoría, no puede decir que a un coautor le apliquemos peculado y a otro coautor le apliquemos robo o hurto. No hay forma. El extraneus puede participar en delitos funcionariales y responderá por el justo realizado por ser un autor que infringe el deber especial. Por tanto, la participación del extraneus no constituye una categoría autónoma de coejecución del hecho punible, sino que es dependiente del hecho principal. Esto es, no posee autonomía y configuración delictiva propia, a pesar de que aquel toma parte en la realización de la conducta punible. De esta posición subsidiaria serán partícipes los que se infringen el deber, forman parte del hecho referido a la acción del infractor del deber. El hecho punible está unido esencialmente al autor y constituye una imputación única. Esta posición guarda absoluta concordancia con el artículo 26, que regula la regla de incomunicabilidad de las circunstancias de participación. Esta fórmula ratifica la opción dogmática y jurisprudencial que sostiene que la imposibilidad de que la punibilidad del extraneus como todo un delito de infracción del deber. Es decir, el extraneus, el tercero, el que no tiene función pública, puede ser partícipe, sí, pero solamente al nivel de complicidad. No puede ser coautor. ¿Ok? Vuelvo a repetir porque un coautor tiene dominio del hecho y solamente puede tener dominio del hecho quien efectivamente ha tenido un control o ha estado en una condición que, como lo requieren los delitos contra la administración pública, cumpla función pública. Si no cumple función pública, ¿cómo va a poder ser autor? No hay posibilidad. Dice, no se puede conocer que los partícipes que no ostentan los deberes especiales solo responden por el delito de infracción del deber en calidad de inductores o cómplices. En tanto, no pueden realizar materialmente la conducta por un efecto esencial a nivel de imputación como autor. En tal virtud, el extraneus no implica ningún deber jurídico especial que corresponda por el bien jurídico al que ostenta, que es objeto de tutela personal. Interesante. Complicidad, ¿ok? El Código Penal, respecto a la participación, asume la tesis de la sociedad de la participación. Es decir, que la participación es posible cuando concurre realmente un hecho cometido por un autor, pues la complicidad no goza de autonomía típica propia o estructura delictiva distinta a la cometida por el autor de derecho punible, de tal forma que la unidad del título imputativo será la que corresponde al de autor, unidad del título de imputación. Por ende, los extraneus, los terceros, que no tengan la calidad exigida por la ley para autor material, responden en calidad de cómplices de un hecho punible realizado por quienes sí poseen tal calificación. Esta calificación no se exige para el cómplice, pues ninguna de estas personas realiza materialmente la conducta descrita en el tipo penal. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el extranjero, perdón, el extranjero no, el extraneus, el que no tiene cargo o no ejerce función pública, no puede ser autor del ilícito. El ilícito solo lo comete funcionario o servidor público, conforme al artículo 425 del Código Penal. Perdón, 425 del Código Penal. Siempre me confundo. Ok, doctores. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Porque en la próxima clase lo que vamos a hacer ya es pasar a analizar los tipos penales específicos.
¿No? ¿Ninguno? Bien, no habiendo entonces mayores consultas, mm, ya siendo quedando unos minutos nada más para el cierre de la clase, damos por concluida nuestra participación el día de hoy, quedando entonces para el próximo sábado ya la revisión de los tipos de análisis específicos. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Ninguna? Bien, doctores. Damos entonces por cumplida nuestra labor el día de hoy. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima sesión. Un buen fin de semana para todos.